Un tema clave que debemos tener en cuenta cuando estamos empezando a organizar nuestras finanzas, no solo personales sino familiares, es contemplar todos los imprevistos, aquellas cosas que pueden suceder y que no tenemos contempladas o no sabemos cuánto dinero se nos va a ir si ocurre esto. Así que el día de hoy quiero detenerme un momento y hablar profundo y tendido acerca de los fondos de emergencia, la importancia de tener un fondo de emergencia, cómo lo pueden armar, algunos consejos, porque quiero que ustedes empiecen a poner en práctica esto en sus hogares y es precisamente crear un fondo de emergencia que se ajuste a los imprevistos que les podría suceder a cada uno de ustedes, porque esto no es un tema estándar, sino que se va a ajustar precisamente a la forma en la que ustedes viven, a cómo manejan sus finanzas, bueno, y una serie de cosas que ya vamos a hablar. Por eso hoy nos vamos a concentrar únicamente en los fondos de emergencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cuidando Mis Finanzas. Soy Alison Melo y el día de hoy, como les acabé de mencionar, vamos a profundizar un poco más en este concepto que yo ya les he mencionado en muchos videos y que me parece una herramienta muy valiosa para empezar a construir unas finanzas personales sanas, y es el fondo de emergencia. Pero antes de continuar con el video, quiero invitarte a que te suscribas al canal acá en la parte de abajo y le des clic a la campana para que te notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. Tenemos videos nuevos todos los lunes y los miércoles, y adicional vamos a iniciar con nuestra segunda temporada del podcast Píldoras Financieras, que acá les dejo el podcast para que ustedes vayan y escuchen la primera temporada, porque ya vamos a lanzar la segunda temporada que se viene con temas muy interesantes que sé que les van a gustar. Y sin dar más largas, comencemos con el tema. Como les acabé de mencionar, el tema de los fondos de emergencia es un tema que yo ya les he mencionado y les he explicado en muchos videos, pero quise realizar un video exclusivamente explicando el detalle de qué es un fondo de emergencia, para qué nos sirve, cómo lo construimos, en qué casos se usa, en qué casos no se usa, para que ustedes empiecen a construir el suyo. Así que vamos a empezar por el comienzo, y es ¿qué es un fondo de emergencia? Y los fondos de emergencia no son más que esa herramienta básica y esencial de las finanzas personales que nos permite preparar o tener un fondo de dinero para aquellos eventos que no tenemos contemplados, para aquellos accidentes o aquellas emergencias que no sabemos que van a ocurrir, porque precisamente pues los accidentes y las emergencias son eventos que no se planean, y precisamente se crea este fondo o se crea este dinero para que puedan afrontar estas situaciones sin que vayan a afectar sus finanzas personales, para que no vayan a acudir a préstamos o acudir a ciertas estrategias que en el mediano plazo no van a ser buenas para ustedes y por el contrario van a empeorar la situación. ¿Qué situaciones son emergencia entonces? Se les dañó algo del carro, se rompió un tubo en su casa, llegó un impuesto que ustedes no contemplaban o no sabían que tenían que pagar, una valorización, algo así. Se enfermó su gatico, se enfermó su perrito, se enfermaron ustedes, se enfermó su pareja, su mamá, su papá, se quedaron sin trabajo o viven en renta, entonces tienen que entregar de emergencia el lugar donde viven y conseguir otro. Hay tantas situaciones que son emergencia y que son gastos que realmente no contemplamos. Estos son algunos de los que pueden suceder, que realmente es donde se vuelve vital tener un fondo de emergencia que les permita a ustedes poder afrontar estas situaciones e ir sacando del tarrito las moneditas, así como el fondo de ahorro de la Universidad de Lisa, que era para todas las emergencias, algo así. Pero en vez de tomar el fondo de universidad, creen un fondo de emergencia, porque de ahí van a ir sacando de a poquitos de esa bolsa para ir subsanando esas emergencias que ocurran en la casa o que ocurran en su vida, y así no vayan a afectar otro dinero o vayan a afectar sus finanzas personales. Ahora, ¿cuánto debería tener ahorrado en el fondo de emergencias? Esto es muy importante porque el punto de partida van a ser los gastos que ustedes tienen en el mes. Lo que se recomienda es que ustedes tengan un año ahorrado de sus gastos mensuales para que tengan la forma de reaccionar y tengan un buen colchoncito y un buen fondo de emergencia. Lo que yo les recomiendo es que tengan por lo menos 3 meses ahorrados de sus gastos, no de sus ingresos, de los gastos que ustedes tienen
mensuales, así ya van creando ese fondo de emergencia y poquito a poquito lo van engordando. Yo sé que para economías como las nuestras en Latinoamérica es muy difícil llegar a ahorrar y a tener un año completo de gastos, esto es bastante dinero, pero si ustedes empiezan por tener 3 meses ahorrados, créanme que eso va a ser un fondo de emergencias que de a poquito ustedes pueden ir ahorrando y depositando un poquito más de dinero, pero ya tienen una suma de dinero que les va a ayudar a afrontar ciertas emergencias o al menos a sopesar un porcentaje de esas emergencias que puedan ocurrir en sus vidas y les va a ayudar a manejar mejor sus finanzas. Ahora, otro tema muy importante que deben tener en cuenta, sobre todo en los fondos de emergencia, es cómo deben tener este fondo de emergencia. Y cuando me refiero a cómo deben tenerlo, es bajo qué instrumentos de ahorro lo deben tener. Personalmente, al ser un fondo de emergencia, lo que les recomiendo es que manejen la siguiente fórmula y es 50% lo tengan en efectivo, en cash, guardado en su casa, guardado en una billetera, en una cajita, debajo del colchón, lo que sea, y el otro 50% lo tengan en su cuenta de ahorros, en un instrumento lo más líquido posible, que les sea muy fácil retirar dinero. ¿Por qué? Porque el objetivo de un fondo de emergencia, si ustedes, pues si ocurre algo, ustedes puedan disponer de este dinero lo más rápido posible y no tengan que esperar a redimir el CDT, a retirar de su fondo de inversiones y tal vez sean multados y les toque pagar un dinero porque retiraron antes de tiempo, o hablar con no sé quiéncito para que les firmen, para que les entregue, y todo se vuelven taras y obstáculos, sino simplemente ustedes tienen ese dinero guardado, un pedazo en efectivo que simplemente levantaron el colchón, sacaron la plata y pagaron, o en su cuenta de ahorros. Usualmente yo lo que hago es que lo tengo guardado en mi cuenta de ahorros. Hay algo acá en Colombia, no sé si en sus países pasa, y es que uno puede guardar el dinero en unos bolsillos que están escondidos dentro de la cuenta de ahorros. Yo hago eso, entonces lo que está en mi fondo de emergencia es un dinerito que está guardado en esos bolsillos y lo único que yo tengo que hacer es transferir del bolsillo a la cuenta. Eso no me toma más de un minuto y de ahí retirar en algún cajero automático. Entonces es dinero que está líquido, simplemente que está escondido para que no aparezca dentro del monto disponible de la cuenta y simplemente se hace esa mini transferencia y ya. Porque el objetivo, vuelvo y reitero, es que ustedes tengan ese dinero lo más disponible posible para afrontar esas emergencias o esas situaciones que ocurran, ustedes puedan pagar rápido y no se vuelva un obstáculo poder disponer de este dinero. Bueno, listo, ya sé cómo lo debo tener, ya sé cuánto más o menos debería tener ahorrado, ya entiendo la importancia de tener un fondo de emergencias, pero ¿cómo construyo un fondo de emergencias? Aquí el paso a paso que les voy a dar, yo sé que es medio obvio, pero si ustedes se ciñen a hacer cada uno de los pasos muy juiciosos, créanme que van a crear su fondo de emergencias no solo rápido, sino que se va a volver un hábito constante para ustedes y así van a tener siempre ese fondo de emergencias. Entonces, el primer paso que deben hacer es ahorrar. Así es desarrollar el hábito de ahorrar y retirar de su dinero, de lo que ustedes reciben de ingresos, un porcentaje. Ustedes ya definirán cuál es ese porcentaje, pero que sea un retiro de forma periódica, es decir, que mes a mes, quincena a quincena o cada vez que ustedes reciban un ingreso, ese dinero salga de sus ingresos y se guarde en el fondo de emergencia, ya sea que ustedes vayan y lo primero que hagan sea retirar ese dinero o lo guarden en el bolsillito de su cuenta, que sea un débito programado. Y ustedes ahí van construyendo ese hábito de ahorro. Uno, no lo van a sentir y no se van a sentir obligados porque se hace casi de forma automática, lo cual es muy bueno porque empiezan a crear el hábito del ahorro y a hacer abonos periódicos a ese fondo de emergencias. Lo segundo que deben tener en cuenta es que desde el día 1 deben hacer la división en lo que va en efectivo y lo que va a ir disponible en su cuenta de ahorros guardadito. Entonces, si ustedes definieron que cada mes van a destinar 100 monedas para su fondo de emergencia, retiren de una vez 50 monedas y guárdenlas debajo del colchón en su alcancía, y esas otras 50 monedas escóndanlas dentro de su cuenta de ahorros o guárdenla en una billetera digital, o pásenla a otra cuenta de ahorros, ya como les quede mejor a ustedes y cómo funciona en sus países. Y así les va a quedar muchísimo más fácil crear también ese hábito de ir retirando en efectivo e ir guardando en su cuenta. Porque algo que a mí me pasaba
es que yo iba guardando siempre en el bolsillito de la cuenta y se me olvidaba retirar el dinero. Y si pasaba alguna emergencia y yo necesitaba pagar en efectivo en ese momento, no tenía efectivo, me tocaba correr a buscar un cajero automático. Donde yo vivo no hay cerca un cajero automático de mi banco, entonces me demoraba más. Bueno, eso era todo un caos. Entonces desde ahí aprendí que hay que tener un pedazo en efectivo guardado en sus casas. Y empecé a desarrollar el hábito que cada vez que recibo mi salario, ahí mismo retiro en efectivo, lo guardo en mi casa y así voy teniendo guardado pues esa parte cash. Lo tercero que ustedes deben garantizar, y ya se los mencionaba en el primer paso, es que este ahorro y este fondo sea de forma automática. Entre a ustedes menos trabajo les cueste hacer esa transferencia a su fondo de emergencias, va a ser muchísimo mejor porque es algo que ustedes no van a sentir, no les va a generar trabajo, ni esfuerzo, ni tiempo, simplemente va a ser algo automático, algo rápido, y así se crea mucho más fácil el hábito de ahorrar. Entonces, hagan lo que les digo, creen ese bolsillito dentro de sus cuentas o hagan un débito programado hacia su billetera digital o hacia otra cuenta, cosa que ustedes reciben el dinero de sus ingresos o de su salario y purrundún, ese dinero así va saliendo para el fondo de emergencias si ustedes ni lo sintieran. Y por último, y el más importante de todos, es úsenlo exclusivamente para emergencias, pero emergencias de verdad, emergencias que si no resuelven se va a afectar su calidad de vida, emergencias que va a dañar el lugar donde viven, que va a afectar a un miembro de su familia, que los va a afectar a ustedes, una situación que se sale de control y que ustedes necesitan utilizar ese dinero. Definen muy bien qué es emergencia para ustedes, pero una emergencia de verdad. Unos zapatos no son emergencia, un curso X no es una emergencia, unas vacaciones o un viaje no es una emergencia, comprar muebles nuevos no es una emergencia. Una emergencia es que se rompa un tubo y se les inunde la casa. Una emergencia es que su gato se les enferme y ustedes tengan que pagar ya la hospitalización. Una emergencia es que les llegó el impuesto de valorización y ustedes no tienen con qué pagarlo porque no sabían que iba a llegar. Una emergencia, y a mí me pasó, una emergencia es que de la noche a la mañana les llegue un recibo del agua por 3 veces el valor de lo que ustedes normalmente pagaban por un error del contador de agua y un error de facturación y un error de lectura de los números. Bueno, dígame quién contempla esa situación. Y si no hubiera sido porque teníamos un fondo de emergencia, no hubiéramos tenido con qué pagar el recibo del agua y nos hubiéramos quedado sin agua. Entonces, este tipo de cosas son realmente emergencias. Definan muy bien lo que para ustedes es y no es una emergencia y sean muy juiciosos y sean intransigentes a la hora de definir qué es una emergencia, qué no es una emergencia y cuándo van a usar el fondo de emergencias. Y listo, ese era el video que les tenía para hoy. Quería profundizar y darle mis consejos acerca de qué es un fondo de emergencia, cómo crearlo y darles algunas ideas para que ustedes empiecen a construir su fondo de emergencias. Un consejo final y es que no se obsesionen o no se preocupen si de entrada no tienen ese fondo de emergencia que ustedes esperan. Lo más importante es que ustedes empiecen a construirlo de a poquitos, vayan ahorrando de a poquitos y traten en la medida de lo posible ser muy juiciosos con ese fondo de emergencia, utilizarlo realmente para emergencias y que realmente el dinero se guarde de la forma adecuada y así ustedes de a poquitos van a ir construyendo ese fondo de emergencias. En menos de lo que ustedes piensan van a tener un buen fondo construido, cosa que si llega a pasar algo ustedes tienen con qué responder y no tienen que utilizar la tarjeta de crédito, no tienen que pedirle prestado a un amigo, no tienen que ir y saquear el fondo de las vacaciones, no tienen que ir y retirar sus cesantías. Mejor dicho, ustedes ya van a tener un dinero destinado exclusivamente para afrontar las emergencias en su hogar. Espero que les haya gustado el video. Déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes ya tenían fondos de emergencias, cómo contemplan o cómo guardan ustedes ese dinero, usualmente cómo
o en qué situaciones utilizan ese fondo de emergencias. Y si no tienen un fondo de emergencias, déjenme aquí en los comentarios y van a empezar hoy mismo a construir el suyo. Los invito a que sigan el canal acá en la parte de abajo en el botón rojo y le den clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que subimos al canal. Les recuerdo que tenemos videos nuevos los lunes y los miércoles y nuevo episodio del podcast Píldoras Financieras los sábados. Ya empezamos con nuestra segunda temporada con temas muy interesantes que sabemos que les van a gustar. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que siempre se las ponemos aquí a este lado donde les compartimos información, tips muy rápidos para que ustedes cuiden sus finanzas, noticias que deben conocer y que deben tener en cuenta que pueden afectar no solo sus finanzas sino también la economía de su país y otros temas, y adicional donde les informamos qué video nuevo subimos al canal o qué contenido nuevo estamos publicando, así que es un medio en el que ustedes deben estar súper pendientes porque ahí les notificamos todo. También no olviden visitar nuestra página web www.cuidandomisfinanzas.com. Aquí se los dejo donde también les compartimos información adicional, el blog de la semana, donde profundizamos en algunos temas y damos nuestro punto de opinión acerca de ciertos temas de la economía y de las finanzas que ustedes deben tener en cuenta, y donde les compartimos información adicional. Y nada, les dejo un abrazo gigantesco, enorme, y recuerden que la tranquilidad y sobre todo la tranquilidad financiera está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Chao.